Y al cierre, como es habitual, un recorrido por las notas del ámbito mundial. Luis Gómez, experto en estos temas desde el viejo continente, desde Portugal precisamente, nos informa para el Grande del Sábado. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Yasmani. Es siempre un gusto estar contigo aquí a los sábados en la Radio Mambí y con nuestros estimados y queridísimos oyentes. Como prometido en el pasado fin de semana, aquí estoy para hablar sobre los resultados para el Parlamento Europeo. El centro político, centro derecha aguantó y el sueño de la extrema derecha de Meloni, la primera ministra de Italia, y de Le Pen, la extrema derecha francesa, que tenían de una gran mayoría de extrema derecha, se vino abajo. Los votantes europeos votaron y no obstante del predecible aumento en la representación de la extrema derecha radical, el centro derecha resistió, que representan las fuerzas proeuropeas y progresistas, defensoras de una mayor integración política de la Unión Europea. ¿Qué es la integración política? Bueno, es que los países más pobres puedan aproximarse de los niveles de desarrollo de los países más ricos. Y por eso, estos partidos que representan el centro derecha tuvieron una mayoría clara en la 10ª legislatura del Parlamento Europeo, que va a empezar en el próximo día 18 de julio. El centro derecha obtuvo más de 400 escaños en un total de 720, o sea, la mayoría. Considerando que el Parlamento Europeo tiene, como referí, 720 escaños, hubo una participación electoral mejor que las pasadas elecciones de 2019, con 51% de la población votante. Por ahora, el EPP, que es el partido de centro derecha, ha ganado las elecciones, obtuvo 190 plazas de un total de las 720, que representa 26,3%, ha subido además 14 puestos comparativamente a las elecciones anteriores de 2019. El grupo de los socialistas, que es centro-izquierda, obtuvieron 136 puestos, una reducción de 3 puestos comparativamente a las elecciones anteriores, y obtuvieron un porcentaje de 18,8%. Y los liberales, que se llaman Renovar Europa, obtuvieron 11,1% y perdieron 22 escaños. O sea, fue una de las mayores derrotas de este fin de semana electoral para el Parlamento Europeo. ¿Y cuáles fueron las grandes subidas? No obstante, la subida no ser como se prevía o como se temía de la extrema derecha más radical, lo cierto es que los conservadores, que es una extrema derecha más moderada, subieron de 69 escaños para 76, o sea, una subida de 7 puestos arriba, y los que representan identidad y democracia, más de extrema derecha, subieron de 49 escaños para 58 escaños. O sea, la extrema derecha no subió tanto como se temía, subió nada más que entre los dos partidos que referí, 16 plazas. La extrema derecha, por tanto, no tuvo en el nivel que se prevía y que los analistas habían adelantado. ¿Qué conclusiones podemos sacar de aquí? O sea, los partidos de centro y de centro derecha tienen más la mayoría de los votos. Y esto va a permitir que la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pueda venir a ser reelecta próximamente después de nueva legislatura empezar a 18 de julio. O sea, va a haber una reelección y va a haber un permiso para constituir gobierno de la Comisión Europea a von der Leyen.
Naturalmente tuvimos algunas reacciones importantes de Viktor Orbán, que es el gran amigo de Putin, el llamado caballo de Troya de Putin en la Unión Europea, que había dicho que estas elecciones decidirían entre la guerra y la paz, o sea, que la subida de la extrema derecha iba a promover la paz entre Ucrania y Rusia. Digamos también que Viktor Orbán mismo en su país solo ganó por 3 escaños. No fue una victoria muy considerable. O sea, que se está también debilitando desde el punto de vista político. Por otro lado, Giorgia Meloni, la primera ministra revelación de Italia, de un centro derecha un poquito más moderada, que ha hecho alguna aproximación a Ursula von der Leyen, o sea, la presidenta de la Comisión Europea, ha estado a par de Europa recientemente muy junto a las posiciones convencionales de Europa, con posiciones europeas a respecto de Ucrania muy próximas de la presidenta de la Comisión Europea. Quiere decir que no se está radicalizando demasiado, pero tiene en el gobierno de Italia, a Salvini, que se viste además, imagínense, con camisetas con la foto de Putin. Salvini, capaz que por eso fue uno de los grandes derrotados de las elecciones para el Parlamento Europeo en su país, en Italia. Por otro lado, el PP y el PSOE estuvieron muy equilibrados en España, pero hubo algunas sorpresas. Para allá de Meloni haber ganado las elecciones en Italia, nada más que con 3 diputados más que los socialistas, ¿ok? Hubo 2 sorpresas. Primera sorpresa, la CDU en Alemania, o sea, la derecha, centro derecha, una derecha moderada en Alemania, ha ganado con gran ventaja sobre el SPD. El SPD es el partido que está hoy en el gobierno en Alemania, partido que es de centro izquierda, es del Partido Socialista, que no comunista, socialista, como el PSOE, de la familia del PSOE en España. Por tanto, ha tenido una ventaja muy grande y obtuvo nada más que 14 puestos en 96. O sea, el SPD tuvo una gran derrota. El partido que está en el gobierno quedó en tercer lugar en estas elecciones en Alemania. Y quedó incluso atrás del partido de la extrema derecha alemana, que obtuvo 15 puestos. O sea, SDU con aproximadamente 30 lugares, con el doble del partido de la extrema derecha alemana, que quedó en 15 puestos, con 15 puestos. Esta ha sido una sorpresa. Y el Partido Socialista, que está en el gobierno, a frente de los destinos del gobierno de Alemania, con nada más que 14 puestos, quedó en tercer lugar. Eso fue el peor resultado de la historia del Partido Socialista Alemán, que voy nuevamente a subrayar, es líder del gobierno de Alemania, quedó en tercer lugar. Por otro lado, se asistió a la dimisión del primer ministro de Bélgica. ¿Por qué? Porque la extrema derecha ganó con resultados muy grandes, digamos así, muy esclarecedores en Bélgica. Y por eso el primer ministro belga tomó consecuencias políticas de los resultados de las elecciones y ha presentado en la noche electoral su dimisión. Otra gran sorpresa, yo diría que en Alemania, en verdad, el hecho del presidente del partido de gobierno quedarse en tercer lugar atrás de la extrema derecha fue una gran sorpresa y muy simbólica, y esperemos que no sea el retroceso de la historia, que el retorno del partido de extrema derecha, como fue lamentablemente el que originó la Segunda Guerra Mundial, a subir nuevamente para el gobierno. Pero es un señal que es alarmante. Pero una de las grandes sorpresas de la noche fue una victoria de Le Pen, de la extrema derecha francesa, casi en el doble del partido gubernamental francés, el partido de Macron. O sea,
la extrema derecha francesa de Le Pen obtuvo 31,37% de los votos contra 14,6% de los votos del partido de Macron. Significativo. ¿Qué consecuencias políticas asumió Macron? Muy simples. Anunció la disolución del Parlamento francés y convocó nuevas elecciones legislativas anticipadas que, si no fallo, decorrerán en cerca de 20 a 30 días. O sea, una noche muy caliente, una noche llena de sorpresa. Por ejemplo, otro dato interesante, que Eslovenia no eligió ningún diputado socialista. O sea, todos los diputados electos fueron de centro y centro derecha. Entonces, como referí, están abiertas las puertas para que la actual presidenta de la Comisión Europea pueda ser reelecta, Ursula von der Leyen, a través de una combinación entre el Partido Popular Europeo, que es de centro derecha, con los liberales de derecha y con los moderados socialistas. Van a formar contra la extrema derecha la Comisión Europea. O sea, en términos globales, no hubo un ascenso de la extrema derecha como se esperaba, en unas elecciones en las cuales se esperaba ese crecimiento sustancial, como referí, y por tanto las cifras de que 400 escaños son de los moderados y de los liberales apuntan a un movimiento hacia la contención, o al menos al mantenimiento del status quo europeo. Permite la elección del actual presidente de la Unión Europea, que tuvo un muy buen mandato. Por ejemplo, ha podido negociar con éxito el post-Brexit, o sea, la salida de Inglaterra, del Reino Unido de la Unión Europea, gestionar el proceso pandémico y encontrar los instrumentos para minimizar los efectos de COVID, lanzando un gran plan de relanzamiento de Europa. Y en tema de Ucrania, sabemos que Europa ha estado siempre muy activa, por veces con muchos conflictos internos, pero Ursula von der Leyen ha sabido manejar esos conflictos. Diría que los resultados que se obtuvieron no dejaron de ser también un aviso para Europa, un aviso como que hay necesidad de hacer reformas, hay necesidad de hacer cambios, hay necesidad de escuchar el aviso de la subida de la extrema derecha y Europa poder implementar las políticas correctas, las políticas adecuadas que puedan de alguna forma contestar positivamente las expectativas de la población, que pueda afirmar su competitividad, que ha venido en las últimas décadas a perder cuando comparado con los grandes bloques de poder como Estados Unidos y como China. Y por hoy, Yasmani, es todo. Un gran gusto estar contigo y con todos nuestros oyentes de la Radio Mambí, con votos de un gran sábado y de un excelente fin de semana. Gracias, Luis. Felicidades también en el Día de los Padres. Mañana domingo te agradecemos muchísimo estos minutos para nuestro resumen informativo.